Muy buenas tardes. Biblia abierta en el Evangelio de Mateo, capítulo 17 ya, y hemos ido viendo cómo desde el capítulo anterior, donde encontramos ese momento tan clave de lo llamado la confesión de Pedro, cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y a partir de ahí donde Jesús les hizo ese planteo desde el versículo 24 de lo que significaba el discipulado, ya hay como un nuevo tiempo en el ministerio de Jesús. Ya hay un avance hacia Jerusalén. No me acuerdo dónde es porque lo recuerdo de Reina Valera, de la traducción Reina Valera, donde decía que Jesús fijó su rostro, creo que decía fijó su rostro, afirmó su rostro hacia Jerusalén. Ya había hecho tantas cosas en Galilea, en todos los lugares donde anduvo, y ya había en el capítulo 16 anunciado su muerte en una manera más clara, más directa, ¿sí? A tal punto que vimos la reacción de Pedro. Pero entonces, en ese afirmar su rostro, que creo que lo dijo Lucas, no está en, parece que está en Mateo, Jesús ya nos muestra un avance en el ministerio caminando hacia Jerusalén. Y ya él, en medio de tantas sanidades, de tanta obra que él hizo, cada vez es como que tenía más claro eh, que estaba yendo al destino final, ¿sí? Del cual por supuesto iba después a resucitar. De manera que desde el capítulo 16 podemos decir que hay un avance en el ministerio. Bueno, pero ya habíamos empezado a leer el capítulo 17 y habíamos leído esa escena magnífica, impresionante de llamada la transfiguración de Jesús. Pero saben, miré para atrás como siempre, que miro a ver si algo se escapó o si hay, como pasa con la palabra, nuevas lecturas, nuevos descubrimientos. Y me fijé en una palabra de ese momento tan de crispación, porque el capítulo 16, después de la afirmación de Pedro, que fue una confesión de haber tenido claro quién era Jesús, Jesús les avanza, hay un avance ahí, les dice que él va a tener que morir y resucitar, y vemos ahí que Pedro se le tira encima, pero lo que descubrí y me hizo pensar y lo comparto, porque nosotros no estamos haciendo devocionales, estamos leyendo la Biblia en voz alta para ir comprendiendo. Y seguro cada uno de los lectores comprende nuevas cosas, descubre, va penetrando más en la palabra. Pero miren, porque voy a descubrir varias cosas en estos pocos capítulos. Cuando Jesús se volvió contra Pedro, que la sensación física que me da es que lo agarró, no tendría solapas, ¿no? Pero que lo agarró y los amarreó. Eso es visión mía. ¿Qué le dijo? Le dijo, aléjate de mí, Satanás. Ya vimos, lo trató de la peor manera por su incomprensión. Pero después le dijo, ¿querés hacerme tropezar? Ahí me quedé clavada. Jesús está como reconociendo que la desesperación de Pedro al pensar que Jesús iba a morir, humana, que la entendemos perfectamente, pero Jesús sintió eso como un tropiezo, tuvo alguna duda. Y esto nos tiene que llevar realmente a pensar, a clarificar una vez más, Jesús era Dios encarnado, pero encarnado como hombre, absolutamente hombre. Y no sabemos si Jesús titubeó en su ministerio, en lo que él venía a hacer, pero por lo menos
Jesús manifestó que eso que Pedro le decía, no podés morir, ¿cómo va a pasar eso? Jesús dijo y manifestó una emoción, una emoción. Jesús no iba a cambiar su futuro, su ruta, lo que él había venido a hacer. Pero eso hablar, me haces tropezar, me deja pensando, la humanidad de Jesús se confrontó con la humanidad de Pedro y lo planteó él como un tropiezo emocional, no en su mente, no en su decisión, pero emocional. Bueno, y después vino el pasaje que leímos. Lo iba a leer de nuevo, pero digo, no, que cada uno lea la transfiguración todas las veces que se necesita para ver ese momento en el cual se manifestaba a los 3 discípulos que estuvieron ahí y a todos los que han leído la Biblia en adelante, la gloria de Jesús, la confirmación de Dios el Padre, es decir, en un momento único, porque la única vez que hubo esa expresión, ese ver a Jesús resplandeciente con vestidos blancos, lo volveríamos a ver en el capítulo 1 del Apocalipsis, pero allí ya no era el Jesús hombre, ahí ya era el Jesús glorificado. Pero estoy hablando de las emociones, porque en el versículo 6, 17:6 dice, al oír esto, primero, de las emociones. Ellos, bueno, los discípulos se postraron sobre sus rostros aterrorizados y por supuesto habían tenido una visión de la ley y los profetas en cuanto a Moisés y Elías. Habían visto a Jesús de esa manera y ahora habían oído una voz como humana de parte de Dios. Dios es invisible, no es humano, pero había querido por segunda vez, de acuerdo a lo que nos cuenta Mateo, de alguna manera corporizar su voz para confirmar, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Y yo no sé si es escúchenlo, porque ahí estaba Pedro, no tenía que ver con Pedro que había dudado y que había tratado que Jesús borre las palabras de que iba a morir. El Señor habló, confirmó a su hijo amado, dijo estar complacido. ¿Cómo se debe haber sentido Jesús? Porque nosotros leemos los hechos, ¿no? Pero tenemos que ir al fondo. ¿Cómo se habrá sentido Jesús? Porque no estaba solo con el Padre. Él hablaba con el Padre todos los días. Pero ahora esta voz era para Pedro, Juan y Jacobo. Y Jesús debe haber sentido sus emociones de una manera, no sé, humanamente digo, impresionante. Y me hizo pensar esto, dice, Jesús los tocó, otro gesto de Jesús, porque les dijo, levántense, no tengan miedo. El miedo es una emoción, ¿sí? Las emociones de estos pobres 3 apóstoles, no cabe duda. La de Jesús mismo también los tocó, tuvo un gesto, otra vez un gesto humano de acercamiento a ellos. Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó. Y ahí, esto es lo que me hizo pensar. Cuando bajaron de la montaña, venían a hablar, ¿habrán podido abrir la boca o solamente Jesús dijo su advertencia de siempre? No le cuenten a nadie lo que han visto. Pero estos eran sus apóstoles y agregó hasta que el Hijo del Hombre resucite. No hay duda de que Pedro no abrió la boca, no dijo nada más. No sé si en ese momento tuvo claro, creo que no tuvo claro todavía, pero dijo, marcó un momento puntual hasta que el Hijo del Hombre resucite.
Y acá Mateo nos cuenta, porque después de la resurrección, Mateo seguramente escuchó todo el relato perfectamente y lo tuvo para toda su vida. Y dice, entonces los discípulos le preguntaron a Jesús y le hicieron una pregunta de comprensión, una pregunta teológica. ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Jesús contestó, sin duda Elías viene y restaurará todas las cosas. Pero le respondió Jesús, pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieran. Antes de leer lo último, Malaquías, lo leímos en Malaquías, y Pedro, Juan y Jacobo debían conocer Malaquías, donde decía que, que iba a venir Elías primero, y después se comprueba que decía que iba a sufrir. Y Jesús dice, no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. ¿Sí? Y ahí Jesús una vez más va agregando para que entiendan. De la misma manera, a Juan le cortaron la cabeza, a Jesús lo crucificaron, de la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a mano de ellos. Y Mateo aclara, entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Menos mal, algunas cosas iban entendiendo. Y también Jesús quería explicarles para que no quedaran tan llenos de dudas. En este tiempo, después de la transfiguración, confirmación de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ellos tenían que ir masticando en su interior que Jesús les había dicho que iba a morir. Acá por eso, digo yo, solamente les dijo hasta que yo resucite. 17, capítulo 17, 14, bajaron del monte y ha quedado eso siempre como una expresión propia que después de grandes experiencias espirituales, cuando uno baja al monte se encuentra con la realidad. Cuando llegaron a la multitud, o sea, siempre que Jesús bajaba, salía de algún lado, ya había una multitud. Un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Uno de los casos más tremendos que Jesús tuvo. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Y Jesús. Ah, generación incrédula y perversa, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Pocas veces, ¿no? Lo hemos visto a Jesús así tan enojado. Confrontó la emoción vivida en el monte y al bajar la realidad de sus discípulos. Tráiganme acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquel momento. ¿Nos damos cuenta? Ahí Jesús no le dijo algo, no habló, no. Ahí sanidad total enseguida. Jesús tenía que demostrar su poder y tenía que demostrar su poder a ese padre y a ese hijo después de tanto sufrimiento. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron, ya habrían digerido eso que les dijo generación incrédula y perversa, ¿no? Le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Estos eran los 9, ¿no? 3 habían estado en el monte y no vivieron esa situación. Porque ustedes tienen tan poca fe, le respondió. Y en realidad ellos tenían fe en Jesús, ellos lo conocían. Pero acá Jesús le estaba hablando de una fe para obrar en el nombre del Señor. Esa era la fe que no pudieron tener para curar y habrán hecho de todo para afectar al muchacho tan enfermo. Les aseguro que si tienen fe
tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladará. ¿Sí? Eh, para la próxima, porque otra vez me olvidé, leyendo esto, tengo un colgante que tiene adentro un grano de mostaza. Y para mí lo tengo tan guardado que me olvidé ir a buscar. Pero entonces, y Jesús dijo una frase, ¿sí? No es que él estuviera esperando que los discípulos de él pasaran orando a Dios para que moviera las montañas. Evidentemente era también es probable porque está entre comillas, es que fuera una frase hecha, conocida, ¿no? Si ustedes tuvieran fe, aunque sea tan chiquitita, de que Dios puede hacer obras maravillosas, pasaría lo más inexplicable. Y acá dice, para ustedes nada será imposible. Pasó algo, encontré algo que mal lee uno la Biblia, ¿eh? En mi Biblia, la NBI, tengo el versículo 20 y luego tengo el versículo 22. Gracias a Dios que es una Biblia de estudio y hoy le presté atención donde dice que falta el versículo 21. ¿Por qué? La NBI es una traducción de las consideradas más modernas, de 1999, ya tiene muchos años, pero igual, comparando con Reina Valera y sus sucesivas traducciones, se habían usado cada vez más manuscritos que fueron apareciendo con los distintos libros de la Biblia. En algunos manuscritos dice, y estoy recordando de memoria Reina Valera, este género solo creo que la nace con oración y ayuno. ¿Sí? No sé si está en otro lado, pero estaba aquí. Acá, y entonces, las traducciones que usaron esa frase le pusieron el versículo 21. Como estos traductores, y no eran pocos, eran muchísimos expertos en hebreo y en griego, como estos traductores usaron manuscritos donde no estaba, y acá el anotador dice, esta clase solo sale con oración y ayuno. Pero no usaron ese manuscrito considerando que había dudas si realmente lo dijo en ese momento, ¿sí? De manera que acá falta el versículo 21 y aparece ahí en el final del 20, para ustedes nada será imposible. Creo que en otros relatos porque a ver, la transfiguración está contada por Lucas y por Marcos, no por Juan. Y es posible que en esos sí esté esta frase, pero no el manuscrito de Mateo que fue usado para esta traducción. Y también para ustedes nada será imposible. En otra dice, para Dios nada es imposible. Pero acá Jesús le dijo que tenían poca fe en el versículo 20. De manera que es una muy impresionante confirmación de que el Señor Jesús pensaba y sigue pensando que si tenemos fe correcta, confiando en su obra, nada sería imposible. Y gracias a Dios por reconocer esto. Estando reunidos en Galilea, acá no sabemos, pero hay un detalle geográfico, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y la respuesta no fue un Pedro enfurecido o algún otro que humanamente podía haber dicho, dice, y los discípulos se entristecieron mucho. Pienso en Mateo como 30 años después que esto fue escrito, o quizás un poco más, su recuerdo fue la tristeza que tuvieron cuando Jesús le volvió a repetir que iba a morir, pero que iba a resucitar. Versículo 24. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, acá hubo otra movida, evidentemente no está muy claro dónde fue el monte de la transfiguración.
Llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron. Era evidente que Pedro era importante, digo yo. ¿Su maestro no paga el impuesto del templo? Bueno, en Éxodo, creo que es Éxodo 30, es donde dice que se tenía que cobrar un impuesto del templo para sostener los gastos del templo. Y lo debían pagar los mayores de 20 años. De manera que es lógico eso, que los que cobraban el impuesto se acercaron a Pedro, de paso, ¿no? Tocaban otra vez, tu maestro no paga impuestos. Y me gusta la respuesta de Pedro, sí lo paga. Pedro se mandaba siempre, ¿eh? ¿Qué sabía si Jesús iba a querer pagarlo o no iba a querer pagarlo? Al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle. No dice Pedro, le contó a Jesús. Ah. Jesús se adelantó y le dijo, ¿tú qué opinas, Simón? Le dice Simón, ¿sería que a veces lo llamaba Simón y a veces Pedro? La vez más tremenda que recordamos de cuando le dijo Simón, Simón, lo cuenta Lucas, cuando le anticipó que lo iba a negar. Pero acá parece que entre casa lo llamaba Simón. Los reyes de la tierra, ¿a quién cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, le dijo Jesús. Pero para no escandalizar a esta gente, ve al lago y echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y el tuyo. Gesto de Jesús maravilloso. Y a mí me parece que fue el milagro más extraño, por lo menos extraño, ¿no es cierto? Adentro de la boca un pez. Sacó una moneda. Reina Valera dice 2 dracmas. Y la explicación dice que era medio ciclo. Creo que decía que era como 2 días de paga de sueldo. Era importante, era un buen pago de los impuestos. Jesús pagó los impuestos. Jesús no tenía dinero. Eso es un tema también para hablar de la maravilla, de que significaba que él no tenía ninguna angustia, ninguna ansiedad por no tener dinero. Seguramente durmió y comió en las casas de sus discípulos, donde estuvieron, donde visitaban, y no necesitó. Quizás más que la ropa que llevaba de jovencito. Muy bien, capítulo 18. En ese momento, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Después de todas las cosas que habían pasado, no tenían, bueno, hay algo bueno, no tenían vergüenza delante de Jesús de hablar de lo que sentían, ¿sí? Y Jesús les hizo una explicación visual muy sentida. Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. ¿Qué sería eso, no? ¿Cómo es un niño? Convicciones, o sea, algo totalmente como él esperaba que fueran sus discípulos. ¿Sí? Sigue hablando Jesús. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Valores de la vida cristiana. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Bueno, Jesús vuelve a usar esto que llamamos modismos muy claros como enseñanzas, pero entendemos que no estaba diciendo que cada uno de sus discípulos que pecara en algún momento. La piedra de molino grande era la piedra que ponían a los burros para que lleven adelante con su fuerza, de manera que era una gran piedra. De modo que
lo que quería Jesús era una explicación que fuera tan fuerte como para que después no tuvieran ganas de pecar. Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que sucedan, pero ay del que hace pecar a los demás. Y vuelve a usar nuevamente. En el capítulo 16 había usado esta ilustración, ¿sí? No creo que fuera que estaba repitiendo acá Mateo, sino que Jesús varias veces lo usó. Ay del que hace pecar a los demás. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y tíralo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con dos manos y sin dos. No, si iba al fuego eterno, había mantenido las manos y los pies, no se los había cortado. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con dos ojos ser arrojado al fuego del infierno. Y ya van, no las conté las veces que Jesús habla del juicio final de Dios. Y lo habla de una manera tan fuerte, de modo que nadie que está unido al Señor como su hijo, como un creyente, pero como un hijo de Dios, tuviera ganas de pecar. Y si pecaba, se arrepintiera, iba a estar el perdón del Señor. Bien, parábola, viene una parábola acá. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños. Esa continuación de la enseñanza anterior. Porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. Y acá encontré otro versículo que falta. Falta el versículo 11. ¿Y qué era lo que, acá no sé si voy a poder verlo, lo que Jesús había dicho? No lo encuentro acá en ese caso. No, era la frase que está en otro. Sí, no lo encuentro acá, ya lo voy a encontrar para la próxima. Pero hay otro versículo de una de las enseñanzas que me acordé, Jesús ha venido para salvar a los pecadores. ¿Sí? En los manuscritos que usó esta traducción, falta, por eso falta. Con la duda de que fuera así o no, el versículo 11 no aparece acá. Está el versículo 10 y después, entonces el 11 sería, el Hijo de Dios vino a salvar a lo que se había perdido. Esa era la frase que está en otras traducciones del Evangelio de Mateo. Pero sí dice, pero les digo que en el cielo los ángeles de Dios contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no dejará las 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también, el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Y nada más, acá no vienen las otras parábolas de Lucas 15. Mateo, que estuvo con Jesús y que lo escuchó, tomó acá en este momento la parábola de la oveja perdida. Lucas, que no estuvo con Jesús, que recibió seguramente de los apóstoles todas las enseñanzas, agrupó en el capítulo 15 las tres parábolas que tenían como unidad la alegría que hay en el cielo cuando alguien que se perdió ha sido restaurado. Bien, ¿y qué siguió? ¿Con qué siguió acá el relato de Mateo? Si tu hermano peca contra ti, siguió con el tema del pecado que había dejado antes. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta.
Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva consigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Qué bueno esto. Estas son las relaciones en la iglesia de los creyentes, de los hermanos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Esta palabra renegado es con la que se llamaban los publicanos a los recaudadores de impuestos, como Mateo. De manera que acá hay, dice el comentario al pie, que eso era como la fórmula para la excomunión, cuando la persona en una iglesia, como Pablo recomendaba con el problema en 1 Corintios. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Qué interesante, Jesús ya lo había dicho esto, se lo había dicho a Pedro. Ahora nos desembaraza algunas de las cosas que la iglesia cristiana, pasando los años, hizo de tal manera esto era para todos los discípulos, de tal manera de que algunos, los sacerdotes, pudieran perdonar pecados. Nada de eso dicen estos versículos, porque no tenía que ver con perdonar la culpabilidad, sino, lo tengo por aquí, es decir, anunciar lo que Dios determina, porque Dios ha determinado que hubiera perdón para todo aquel que se arrepintiera, y no que hubiera un ser especial que pudiera hacerlo. Muy interesante, estoy segura que podemos haber leído muchas veces esto y no habernos dado cuenta que aquello que le dijo a Pedro, que fue tan solemne en la confesión de Pedro, Jesús después se los dijo a todos ellos. Porque si Dios ha determinado el perdón, los hijos de Dios, ante alguien que se arrepiente, también pueden dar perdón. Y nos pasamos del tiempo, de manera que llegamos acá. Estamos en 18 y todavía falta una larga parábola antes de terminar este capítulo. Gracias al Señor, porque la Biblia nos sigue enseñando permanentemente y cada vez que vamos a ella. Y si la leemos en voz alta, mucho más. Será hasta mañana, que el Señor lo bendiga.